hemos venido planteando que hay una necesidad muy grande en Venezuela de que se construya una alternativa verdaderamente socialista, revolucionaria, democrática, que desmonte, por un lado, el falso socialismo que predica quien ya va a cumplir 14 años gobernando el país, quien levantó una profunda esperanza a millones de venezolanos, e incluso quien les habla en las primeras de cambio. Nosotros acompañamos ese proceso enamorados de que iban a haber cambios profundos en Venezuela para resolver problemas graves desde la dictadura y después 40 años de democracia burguesa en Venezuela. Por el otro lado, el otro candidato que juntos imponen, promueven la perversa polarización que vive el país. El país sabe que ellos gobernaron 40 años. Hoy en Venezuela, si uno pasea rápidamente, se da cuenta que hay una caída profunda de la productividad, tanto desde el punto de vista privado como público. En segundo lugar, hay una destrucción de las infraestructuras en Venezuela, como las carreteras, los hospitales, las escuelas. En el caso particular de Mérida, el aeropuerto no funciona, el teleférico hay un problema muy grande. Yo he visto cómo está Mérida llena de basura. Por cierto que lo pongo de ejemplo porque estamos hablando de dos candidaturas a las que nosotros nos oponemos muy seria y grandemente. En tercer lugar, hay un crecimiento desmesurado de la importación en Venezuela. La mayoría de lo que consumimos los venezolanos viene de afuera, viene del exterior. Y la industria petrolera quizás pasa por sus peores momentos internos. En todo caso, nosotros decimos que es muy importante y le hablamos a todos los electores venezolanos. No es verdad que está decidido absolutamente nada. Las encuestas que ellos mismos pagan están planteando que entre 20 y 30% de los electores aún no se ha decidido por quién va a votar. Nosotros con el lema de que los trabajadores debemos gobernar, porque queremos hacer también hincapié en eso. Aquí han gobernado todos los partidos, de la oligarquía, de la burguesía, de los dictadores, de todo tipo. Unos al servicio del imperio norteamericano, otros al servicio, en este caso particular, lo que todos los días, de China, de Cuba, de Bielorrusia, etc. Y los trabajadores no hemos gobernado nunca. Creo que es una oportunidad muy importante para plantear esta opción que ha venido creciendo en el país. El Partido Socialismo y Libertad fue legalizado el 1 de julio y hoy podemos orgullosamente decir que vamos a participar desde ahora hasta las elecciones de abril, y en el caso particular de las candidaturas a diputados, podemos decirle al país que vamos a participar en 19 estados. Es un hecho importante de la realidad, lo que confirma lo que hemos venido diciendo, que hay un espacio en Venezuela bien importante para construir una referencia de verdaderamente socialista. Y finalmente, nosotros, ¿cuál es el programa? ¿Cuál es nuestro programa que le estamos planteando al país? Estamos convencidos que quienes gobernaron el país utilizaron la renta principalmente para tres cosas. En primer lugar, para las importaciones, en la época de Carlos Andrés Pérez y después los sucesivos gobiernos, así lo demostraron. En segundo lugar, para endeudarse. El país en aquella época se endeudó y era una época que hubo una alza del petróleo. Y ahora, bueno, el país está sumamente endeudado. La deuda externa creció el doble, el 100% en estos 14 años que hemos vendido con un petróleo aproximadamente o en promedio de $100 el barril diario, el barril de petróleo. Y en tercer lugar, para robar.
si una de las esperanzas del pueblo venezolano cuando apareció quien gobierna hoy era liquidar la corrupción, bueno, estamos en presencia de un gobierno profundamente corrupto que utilizó la renta petrolera y utilizó la destrucción de las empresas básicas para construir en Venezuela una nueva burguesía, o lo que llamamos como chavo burguesía. Eso se nota, eso lo siente el país, y además vemos personeros desde las Fuerzas Armadas y funcionarios y políticos que hoy forman parte de esa burguesía de la que ellos se hacen los locos en última instancia. Entonces nosotros decimos que hoy se puede dar un cambio a la renta petrolera. Nosotros creemos que el petróleo debe ser venezolano 100%, es decir, sin empresas mixtas ni empresas transnacionales. En un periodo muy corto ya se demostró que los trabajadores en el 2002, en los acontecimientos del 2002, los trabajadores dirigimos la industria petrolera por más de 60 días y se demostró que se puede. ¿Con quiénes? Bueno, con sus técnicos, con sus trabajadores, con sus operadores, y con una razón que también nos diferencia de las dos candidaturas, que es reivindicar la plena autonomía de las organizaciones sociales. Me refiero a los sindicatos, me refiero a los centros de estudiantes, a los profesionales del país. Con esa renta petrolera apalancaríamos la reactivación de las empresas básicas, desarrollaríamos aguas abajo los productos, no solo para vender materia prima. Además de ello, como hay un grave problema de empleo en Venezuela, nosotros creemos que se puede hacer una profunda reforma agraria en Venezuela, que resuelve incluso no solo dando las tierras ociosas a los campesinos, sino también el asesoramiento y también los créditos baratos. Con estos planteamientos iniciando y con autonomía del movimiento sindical, nosotros creemos que podemos comenzar a resolver gravísimos problemas que tiene el país de todos los ámbitos. Entre ellos, cuando el presidente dice, o cuando el Instituto Nacional de Estadística informa que se ha reducido el empleo, hacen una maniobra, una manipulación. La población económicamente activa del país son aproximadamente 13 millones de trabajadores. ¿Y cómo están divididos? Bueno, un sector, casi la mitad, 47% está en la economía informal, 1,5 millones o 1.300.000 están desempleados, y 1,5 millones aproximadamente están subsidiados por políticas, y solo hay aproximadamente 6 millones en el trabajo que nosotros reivindicamos y que nosotros defendemos, que es el trabajo fijo, el trabajo de calidad, como así lo define la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en ese sentido, creemos y hacemos un llamado a los trabajadores del país, a mucha gente que creyó en ese proceso, que sí hay una opción, que sí hay una posibilidad, que sí ese protagonismo que está a letra muerta en la Constitución. Nosotros estamos planteando que con el protagonismo de la gente podemos resolver los graves problemas del país y sacarlo de donde está, ir a un país que es rico en hierro, en oro, en petróleo, en bauxita, en agua, en todo este tipo de cosas, pero que han gobernado, lo han hundido.